Muy buenas tardes, soy Lilet Balsa y este es el programa de hoy en Encrucijada Radio Show. Me alegra contar con la presencia del primer ganador boliviano de la premiación que se realiza del Washington Academy of Political Arts and Science, conocida por sus siglas de WAPAS, con el premio en la categoría especial Global Democracy Award, que es el reconocimiento que se otorga a los políticos, líderes y activistas que luchan por la democracia y la libertad en el mundo. Él es Romer Fernando Villarroel Hurtado. Bienvenido a Encrucijada Radio Show. Buenas tardes, gracias Lilet y un saludo cordial a toda su prestigiosa audiencia y prestos aquí para darle información y hacer eco de todo este galardón que le pertenece a Bolivia en realidad. Muchas felicidades primeramente por este premio. Vamos a conocerlo. Prefiere que la llame Romer, ¿verdad? Claro que sí. Ok. ¿Nos puede narrar brevemente su carrera profesional hasta el día de hoy? Bueno, Romer Fernando en realidad, es un abogado egresado de la Universidad Gabriel René Moreno. Tengo 15 años de experiencia en la rama del derecho penal. Soy máster en derecho penal, diplomado en educación superior por la Universidad San Francisco de Asís. Fui catedrático de la unidad de posgrado de la Universidad Gabriel René Moreno. Y en la actualidad revalidé, en realidad me certifiqué como abogado extranjero en los Estados Unidos con especialidad de Derecho de Inmigración y Derechos Humanos. ¿Y qué actividades ha realizado? Porque lo hicieron merecedor de este premio, luchado para la democracia, el Global Democracy Awards del 2018. ¿Qué específicamente ha hecho para merecer eso? Pues bien, la Washington Academy cada año premia a los líderes políticos del mundo, como bien lo ha dicho usted. Existe una categoría llamada Global Democracy Award, una categoría muy especial que reconoce a todos aquellos que nos comprometemos en la lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos. Hace 4 años vengo realizando actividades que yo le llamo actividades de hecho, ¿no es cierto? Hablando con la sociedad boliviana, haciéndole conocer cuáles son las consecuencias de no pelear por sus derechos, independiente de que esta constitución que tengo en mis manos nos obliga a todos los bolivianos en su artículo 108 a hacerla conocer, pero también a defenderla de quienes osan violentarla. Entonces, mi persona hizo entrega a la Washington Academy y seguí un filtro de requisitos sumamente exigentes en los cuales tenía que demostrar la trayectoria de activismo, no solamente acciones de hecho, sino también concluyeron con acciones judiciales, que la materia o mi especialidad como hombre formado en derecho. Posterior a todo el análisis que hace la Washington Academy, pues recibo la grata sorpresa y el orgullo de ser el primer boliviano ganador de este prestigioso premio. Vamos a contextualizar un poco para la audiencia que no conoce lo que está pasando en Bolivia, para saber por qué uno tiene que luchar por la democracia en Bolivia. ¿Nos puede decir cuál es la situación de Bolivia desde que asumió el gobierno el actual presidente Evo Morales Ayma en enero del 2006? Pues bien, para que el mundo sepa, Evo Morales tiene 13 años en el gobierno. Este mandato, que es el tercero, pretende reelegirse indefinidamente, o bueno, en realidad pretendía, porque ya el Tribunal Constitucional convalidó esa ilegalidad al dictar una sentencia, la sentencia constitucional 0084, en la cual reconoce un absurdo derecho humano a reelegirse indefinidamente. Pero propiamente en el año 2016, antes que acontezca esto, el presidente Morales decide preguntarle al pueblo si los bolivianos estábamos de acuerdo en que su persona y el vicepresidente se reelijan indefinidamente
en Bolivia. Aquel 21 de febrero del año 2016, para todos los bolivianos que votamos no es una fecha histórica, el soberano le dijo al señor Evo Morales que no podía reelegirse indefinidamente, que no podía violar nuestro derecho absoluto y democrático a vivir en democracia, y también obviamente que no podía reelegirse indefinidamente. Este resultado fue histórico, pero aún así el gobierno hasta la actualidad no ha respetado a ese voto soberano del pueblo boliviano, que ya le dijo no. Y además de eso, en vez de respetar al soberano en la expresión máxima que tienen los ciudadanos, que es el voto, promueve un recurso, como ya lo mencioné, ante el Tribunal Constitucional, y este tribunal, sin tener las atribuciones para cambiar esta Constitución, resuelve dictar la sentencia 0084, en la cual habilita al presidente Morales, por supuesto ilegalmente, a reelegirse indefinidamente, y es por eso que desde aquel entonces venimos sosteniendo una lucha, no solamente en las calles, en marchas, en entrevistas, dándonos a conocer cuáles son las consecuencias de no luchar, sino también en estrados judiciales, posterior a este recurso directo, perdón, a esta sentencia constitucional que dicta el Tribunal Constitucional. Mi persona y otros activistas ingresamos un recurso directo en nulidad, solicitándole al mismo tribunal que dictó la sentencia declare su nulidad, porque no tenía las competencias para modificar la Constitución de los bolivianos. Obviamente, como el Tribunal Constitucional está sometido al poder del Estado, nos niegan este recurso y se abre la posibilidad, se abre la jurisdicción en realidad y la competencia de los tribunales internacionales. Es así que mi persona se traslada hasta los Estados Unidos y presenta 3 acciones, denuncias propiamente contra el señor Evo Morales por violación a los derechos humanos. 2 de ellas se encuentran con asignación de número de expediente y estamos esperando a la fecha la notificación al Estado boliviano para que puedan ser juzgados por los delitos de violación a los derechos humanos. ¿Ante quién? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la corte que tiene que versar estos derechos para posterior, si no se restituyen los derechos de los bolivianos, el derecho boliviano, perdón, el derecho constitucional a vivir en democracia, pues obviamente tendremos que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, San José. Para que quede claro para las personas, ¿qué es lo que le impulsa a defender a la democracia en Bolivia? ¿Usted pertenece a algún partido político? Bueno, lo único que me impulsa a defender la democracia en mi país es obviamente el nacionalismo, ¿no es cierto? Nací en un país democrático en los años 80 y estoy convencido de que los bolivianos tenemos que llegar a nuestros últimos días en un país democrático. Nadie, y estoy convencido que ningún boliviano quiere vivir en dictadura. El gobierno de Evo Morales nos quiere convertir en la 4ª dictadura de Latinoamérica, siguiendo el libreto de los hermanos Castro chavistas, pero hay un pueblo valiente llamado Bolivia que sigue constantemente en las luchas, y obviamente que nosotros, los entendidos en el derecho, vamos a hacer nuestro aporte como ya lo hemos hecho en tribunales internacionales. Contestando a su pregunta, no pertenezco a ningún partido político, lo único que me mueve es el amor por mi país y el amor por mi familia y mis hijos, que quiero que ellos sigan viviendo en democracia. Entonces, ¿considera que Bolivia está corriendo el peligro de ser otra dictadura que siga a esa fórmula nacida en Cuba y ahora Venezuela y Nicaragua? Por supuesto, y ya no solamente lo hemos dicho en Bolivia, lo hemos dicho en foros internacionales, en debates donde se ha analizado toda la coyuntura y las actividades que ha hecho el partido de gobierno para seguir ese libreto que es consolidar una dictadura en Bolivia, y los bolivianos estamos predispuestos, por supuesto, a luchar por la democracia que tanto nos costó. Diría que el actual gobierno de Evo Morales es inconstitucional actualmente. Por supuesto, el actual gobierno de Evo Morales es inconstitucional, así lo estableció el artículo 168 de la Constitución, cuando dice que solamente puede haber una reelección. Recordemos que este es el 3er mandato del señor Evo Morales.
incluso este mandato es inconstitucional. Pero los bolivianos conocemos que los poderes del Estado están sometidos al poder ejecutivo y lo que nos queda es las luchas en las calles, lo que nos queda es acudir a los tribunales internacionales, a la comunidad internacional que conozcan que allá en Sudamérica existe un país llamado Bolivia que se rehúsa y se va a seguir rehusando a vivir en una dictadura. Quiero que la audiencia entienda esto. Cuando hablamos de inconstitucional, apelamos al no cumplimiento de las leyes establecidas en la Carta Magna de cada país, ¿no? Cada país tiene su constitución. Esta es la constitución política del Estado de Bolivia, que ahora es el llamado Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces voy a leerles ese artículo que justamente usted apela, que es el artículo 168, para que quede constancia de lo que dice. Y dice así: el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta y del vicepresidente del Estado es de 5 años y puede ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Entonces, entiendo que el binomio presidencial puede ser reelegido solo una vez. Exactamente. Y de manera continua, no más. Entonces, ya nos explicó por qué es que el gobierno de Morales y Linera lleva 13 años en ese cargo. Exacto. Y eso es lo que hemos denunciado a la comunidad internacional. Eso es lo que hemos apelado a los tribunales internacionales defensores de la voluntad soberana de los pueblos. Hasta ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho poco o nada por restituirnos ese derecho a vivir en democracia de los bolivianos, y yo diría la más importante de nuestras denuncias fue presentada la segunda semana de diciembre del año 2018, cuando apelamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos active un procedimiento consultivo para que la gente lo entienda, dicte una resolución anticipada antes de octubre, fecha cuando el aspirante a dictador Evo Morales tratará de reelegirse indefinidamente y concluirá violentando los derechos humanos y políticos de los bolivianos, estableciendo la cuarta dictadura en Latinoamérica. Como se puede ver, el presidente Evo Morales, cuando asumió la presidencia, él juró respetar y hacer respetar la Constitución. Es que no sería solamente este artículo el que no se está respetando. Les voy a leer el artículo 410, que dice así: todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos políticos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloqueo de la constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificando en el país la aplicación de las normas jurídicas. Se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Y la jerarquía es esta. La primera es que la Constitución Política del Estado va sobre todo. Exacto. La segunda, los tratados internacionales. La Constitución va en concordancia con estos tratados internacionales. La tercera, las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislaciones departamentales, municipal e indígena. Y la cuarta, los derechos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Si esto nos dice y el actual presidente se habilitó apelando a algo que está bajo esto. Claro que sí, usted bien lo ha dicho, existe la primacía de la Constitución en el artículo 410, y para que la gente lo entienda, la Constitución está por encima de toda norma inferior
aún siendo boliviana, o un tratado internacional. Si seguimos esa misma línea, podrá usted encontrar en el artículo 411 la única forma de modificar esta Constitución. Es decir, hay dos formas. Parcialmente se modifica a través de un referéndum constituyente, ¿no es cierto? Pero ese referéndum ya se realizó en el año 2016. Es el 21. El 21 de febrero del año, esa fecha histórica. Ya el pueblo le dijo no. Aún así, realiza una maniobra política para acceder a ser nuevamente candidato, sabiendo que es un candidato imposible e ilegal, apelando a los poderes del Estado, apelando a la Convención de Derechos Humanos en su artículo 23, donde supuestamente le reconocen un derecho humano a reelegirse indefinidamente. Pero eso es un absurdo. Ese artículo habla de los derechos políticos, a los derechos humanos, entre ellos el derecho político a elegir y ser elegido. Y el último párrafo de ese artículo establece que las naciones podrán fácilmente limitar estos derechos. ¿Y dónde tenemos esa limitación los bolivianos, que es totalmente legal? En el artículo 168 de la Constitución. Por lo tanto, hasta la sentencia está mal redactada solamente para favorecer al aspirante a dictador Evo Morales. Tengo entendido que el que lo habilitó para las próximas elecciones es el Tribunal Superior Electoral. Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral. Y aquí dice, acabo de leer en el artículo 410, que ninguno puede ir ninguna otra disposición puede ir en contra de la Constitución. Así es que esta entidad estaría también violando la Constitución. Por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral es el que administra las elecciones generales y subnacionales, pero también es el que revisa y da fe si un candidato reúne las condiciones legales para ser un candidato. El señor Evo Morales, por supuesto que no reúne las condiciones, porque obviamente se le impide la Constitución, y crean esta ley de organizaciones políticas para terminar de enterrar los resultados del 21 de febrero, cuando en realidad las características del referéndum es que es un referéndum vinculante, obligatorio, y que no tiene un recurso ulterior. Es decir, jamás esta ley pudo estar por encima del referéndum constitucional llevado a cabo en el año 2016. Quiero que hablemos un poco de la ley de los partidos políticos, que fue modificada, si no me equivoco, por el organismo electoral plurinacional. ¿Me puede explicar un poquito? Creo que usted denunció en junio del 2008, claro, 2018, sí. Perdón. ¿Nos puede narrar y explicar qué es lo que pasó? Bien, esta ley, la ley de organizaciones políticas, así se la publicitó en todos los medios de comunicación en Bolivia, nace para fortalecer, en teoría, la democracia interna de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Pero luego de que mi persona lee esta ley, me percato, y no solamente mi persona, otros entendidos en el derecho, de que el artículo 29 era un artículo que trataba de alguna manera de terminar de habilitar de manera ilegal, obviamente, al presidente Morales. Me explico. Ese artículo establecía que deben haber elecciones primarias en Bolivia. Es decir, ya pasaron en enero de este año, del año 2019, las elecciones primarias, y que los partidos y agrupaciones políticas deberían inscribir a binomios, para que una vez estos binomios estén inscritos, los adeptos a estos partidos y organizaciones políticas puedan votar, y el que resultase ganador de estas elecciones internas podría participar en las elecciones generales. Obviamente el movimiento al socialismo creó esta ley para terminar de legitimar la ilegal e inconstitucional candidatura del señor Morales. Y lo denuncié en junio de 2018 y se perfeccionó en enero de 2019, cuando las elecciones primarias en Bolivia se dieron por primera vez, vale la redundancia. Todas las organizaciones políticas presentaron un solo binomio, cuando en realidad se tenía que fortalecer la democracia interna
no lo hicieron de esa manera, supuestamente, o entiendo que por algún cálculo político, pero yéndonos al fondo, el movimiento al socialismo, el partido al que pertenece el señor Evo Morales, presenta el binomio Evo Morales-García Linera, lo proclaman ganador, obviamente, y el Tribunal Supremo Electoral lo habilita como candidato a las elecciones. Eran los únicos candidatos. ¿Y claro, ganaron con cuánto? Y ganaron con una mínima cantidad. Y es ahí donde voy. Ni siquiera los mismos simpatizantes del movimiento al socialismo ya le creen. Porque independiente de que los bolivianos nos diferenciamos o tenemos diferencias en las cuestiones políticas, estoy convencido que el boliviano en general se rehúsa a vivir una dictadura, sea que pertenezca al movimiento al socialismo o pertenezca a los partidos de centro o de derecha. Ay, bueno, estamos a 6 meses de las elecciones. ¿Le preocupa que los ciudadanos bolivianos en el exterior no puedan ejercer ese derecho al voto que está garantizado por el artículo 27? Por supuesto. De hecho, el 18 de marzo de este año hemos enviado una nota al Tribunal Supremo Electoral firmada por más de 500 residentes bolivianos en los Estados Unidos, amparados en este artículo, en ese derecho fundamental y ese derecho político que tienen los residentes extranjeros, no solamente en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Residentes bolivianos en el extranjero tienen el derecho de emitir su voto. Lo curioso es que el Tribunal Supremo Electoral únicamente ha empezado a empadronar en las ciudades y los países donde en anteriores elecciones tuvo incidencia mayoritaria el voto del gobierno, y no se necesita ser muy estudiado para saber de que este es un cálculo político con miras a un fraude en las próximas elecciones de octubre. Es decir, ellos quieren asegurar la victoria del binomio Evo Morales de todas las maneras posibles, y entre ellas está violar el derecho político de los residentes bolivianos en el extranjero. Y usted que vive en Bolivia, ¿me puede decir un poco cómo van las encuestas? Pues bien, la verdad que las encuestas, en lo mucho que he visto, se hacen como hacen los sastres, ¿no es cierto?, a la medida del candidato. Entonces, las encuestas no son una incidencia muy veraz que pueden utilizar los bolivianos. No están reflejando lo que está pasando en la realidad. Obviamente que sí, porque los medios de comunicación muchas veces están supeditados a lo que dice el gobierno, o están vendidos al gobierno, o están amenazados por el gobierno de no entregar la información correcta al ciudadano, y es más, desinformarlo para que el ciudadano crea que el binomio Evo Morales-García Linera es el que tiene de alguna manera o de sobremanera ganar las elecciones en próximo octubre de 2019. Justamente hablando de los periodistas en Bolivia, como periodista me preocupa la situación de los medios de comunicación en Bolivia. Hace poco entrevisté al periodista Wilson García Mérida, que está exiliado en Brasil desde el 2016. Lo están acusando de sedición por 10 artículos que publicó en el periódico Sol de Pando, tratando de ignorar la ley de imprenta, que es la que regula el gremio periodístico. En su opinión, como abogado y viviendo en Bolivia, entonces usted diría que el Estado garantiza a los periodistas la libertad de información y expresar sus opiniones sin censura previa, como lo establece el artículo 106 de la Constitución. Bueno, no solamente a los periodistas, el Estado boliviano no le garantiza la libertad de expresión a ningún ciudadano. Todo ciudadano contestatario al gobierno de Evo Morales de alguna manera va a ser perseguido y enjuiciado o inventado algún tipo de denuncia, porque la justicia, el Ministerio Público y los poderes del Estado están fusionados para ser coercitivos y apoyar este sistema dictatorial de Evo Morales. Y lo denuncio aquí y lo voy a seguir denunciando en todos los medios de comunicación y espacios públicos que yo tenga, porque así lo hemos vivido. Así hemos vivido estos 13 años los bolivianos. No existe en Bolivia un Estado de Derecho. Es una dictadura disfrazada de democracia a la cual ahora, más propiamente, nos quieren convertir en la cuarta
dictadura socialista de América Latina. Entonces no son solo los periodistas, cualquier persona. Cualquier persona que piense diferente a las políticas socialistas del gobierno del señor Evo Morales. He notado que al ver las informaciones de los medios de Bolivia, hay una autocensura a la información. ¿Usted me confirma eso o no? Como lo venía diciendo, en Bolivia la información que se da no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales, que se han convertido en el arma de todos los que luchamos por mantener la democracia en nuestros países, no se da la información correcta, ¿no es cierto? Porque tanto como existen los luchadores por la democracia, no solamente en las calles, en los estrados judiciales, también existen en las redes sociales, y el gobierno ha destinado un sinnúmero de recursos económicos, que valga la redundancia decirlo, son dineros de nuestros impuestos, para capacitar a estos llamados guerreros digitales, para desprestigiar a cualquier persona o entidad que esté amenazando el sistema dictatorial del gobierno de Evo Morales. Me recuerda esto de las leyes, que vi una declaración que hizo el presidente Evo Morales diciendo que él pensó con el vicepresidente que tiene que seguir las leyes y que se van a aferrar a las leyes, pero a veces cuando uno se aferra a las leyes no puede hacer nada, estoy parafraseando lo que él dijo. Así es que hay que cambiar las leyes para poder hacer algo. ¿Qué opina de eso? Sí, recuerdo a esa frase, una de sus tantas frases que lo único que nos confirman es que una persona encaprichada con el poder absoluto, y que obviamente va encaminado, como ya lo dije en muchos lugares, a que Bolivia se convierta en una sucursal de Venezuela o Cuba, ¿no es cierto? Y valga la aclaración, las leyes en Bolivia y en realidad en el mundo no son consultivas. Las leyes fueron creadas para el cumplimiento obligatorio de estas, son las que regulan la sociedad, por supuesto. Y entonces él, como primer funcionario público de nuestro país, debe y debió ser el primero en cumplirlas. En otros países, cuando un presidente miente una sola vez, le piden el cargo, y por respeto al país que representa debería renunciar. Evo Morales no solo nos ha mentido, Evo Morales ha traicionado a la democracia de Bolivia, ha traicionado a los bolivianos y nos tiene sumergidos en un narcoestado a los bolivianos. ¿Qué le diría a las personas que apoyan este movimiento socialista, supuestamente socialista? Pues bien, ¿no? Los llamo a la reflexión. Estoy convencido de que más allá de nuestras diferencias ideológicas, los bolivianos aspiramos a vivir en democracia, en realidad a seguir viviendo en democracia, a progresar y a tener un mejor futuro. Estoy convencido de que con el gobierno de Evo Morales hemos retrocedido, y si continuamos con el gobierno de Evo Morales, los invito a que abran el Google y vean cómo viven los hermanos cubanos y los compatriotas venezolanos. Eso es lo que nos espera a los bolivianos si nosotros no detenemos este régimen dictatorial del señor Evo Morales. Para casi ya terminando con esta entrevista, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a Bolivia, los mismos ciudadanos bolivianos? ¿Qué debemos hacer específicamente dentro y fuera del país para no volver a esas épocas de dictadura o vivir, como usted dice, lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua? ¿Qué podemos hacer? Pues bien, los bolivianos, y los llamo a la reflexión a todos los bolivianos, a todos nosotros los bolivianos, debemos ser más responsables con la política partidaria en nuestro país. Los gobernantes deben ser personas preparadas, deben ser personas estudiadas, deben ser personas que tengan una solvencia moral que demostrarle al ciudadano. Un gobernante de un país no puede ser cualquiera. Por eso los bolivianos hemos tropezado a través de los años con tantos dictadores,
Nuestra democracia es bien joven, no supera ni los 30 años. Entonces, los bolivianos, como digo, debemos ser más responsables en cuestiones de política partidaria cuando elijamos a nuestras autoridades. Pero hoy día, en la actualidad, los bolivianos estamos enfocados en liberarnos del dictador. Y estoy convencido de que los bolivianos vamos a liberarnos de la dictadura, pues como lo dije antes, esto no tiene colores, esto no tiene etiqueta. La lucha por vivir en democracia es de todos. Y la democracia es tan frágil que los bolivianos debemos cuidarla para las posteriores generaciones. Como usted me decía, es un deber y un derecho de todos el respetar esta Constitución. Y en esta Constitución dice, en su artículo, si no me equivoco, 108, habla de los deberes, no solo esperar. Y el deber de todo ciudadano boliviano es conocer las leyes y hacerlas respetar. Exacto. Así es que si no sabemos lo que está pasando, interesemos más por saber lo que está pasando y hagamos algo específico para que podamos cambiar esta realidad. Me entristece ver lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, y recuerdo cuando estaban empezando personas como usted en Venezuela, ¿no? Y sobre todo periodistas, a declarar lo que estaba pasando y nadie les hacía caso, ¿no? Los organismos a veces internacionales, ¿no? Como la Organización de Estados Americanos, los derechos, dicen, oh sí, que tiene que haber un diálogo, que tenemos que hablar, que tiene que respetarse, pero en la práctica, terriblemente estamos viendo en Venezuela que la gente está muriendo de hambre y ni siquiera pueden pasar comida, o sea, es una cosa terrible. No quisiéramos que pase eso con Bolivia. No se está viendo eso en Bolivia. Cuando yo hablo con la gente que vaya, dice que está bien, que está más progresista Bolivia, que hay economía. ¿Qué le diría a las personas que ven esa burbuja que está pasando? Pues ya lo expliqué en otro espacio público, ¿no es cierto? En el año 2006, Evo Morales heredó pues, una bonanza económica auspiciada por el gas y otros recursos naturales y minerales que pudo tener a Bolivia entre los estándares más altos de la economía. Y Evo Morales ese dinero lo malgastó, lo malutilizó y simplemente usó un tercio de ese dinero para hacer lo que es su obligación, las obras. Pero Bolivia pudo ser un estado o estar, como lo digo, en los mejores estándares económicos de Sudamérica y el mundo. Pero esa es una burbuja que pronto se va a acabar, ¿no es cierto? Bolivia, Evo Morales ha hecho poco o nada por el desarrollo de Bolivia, es decir, nos ha llevado a un retroceso